Hola, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a conversar sobre una serie de consultas que me han estado haciendo llegar a nivel de Hyper-V, a nivel de la integración de Azure y Hyper-V o la conexión entre Azure y Hyper-V y también a nivel de PowerShell. Para empezar con el tema de Hyper-V, me han estado consultando si se puede tener Hyper-V aún sin tener un Windows Server. Típicamente ustedes saben que el rol de Hyper-V se habilitó a partir de Windows Server 2008 y se ha mantenido en 2008 R2, 2012, 2012 R2 y en Server 2016. Y muy típicamente lo que se ha hecho es que se ha conseguido un servidor físico donde instalar el servidor y habilitar el rol de Hyper-V que no viene habilitado por defecto. O virtualizar el servidor en los casos donde se puede hacer y habilitar el rol. No se puede hacer en cualquier hipervisor porque eso es tener un hipervisor corriendo dentro de otro hipervisor. Pero quiero que quede claro, estamos hablando, sí, siempre estamos hablando de un hipervisor. ¿Se puede tener Hyper-V en un sistema operativo que no sea Windows Server? Esa es la pregunta que me han hecho llegar. Sí, sí se puede, la respuesta es sí. Se puede tener Hyper-V incluso en un Windows 10, dependiendo de la versión, de la edición de Windows 10 que ustedes tengan. En este momento, se lo pueden ver aquí, yo estoy conectado a una máquina que tiene una versión de Windows, está corriendo Windows 7 para la demo, y estoy conectado remotamente a otra máquina que ejecuta Windows 10. Esta máquina que está corriendo Windows 10 tiene una versión y un build específico de Windows 10. Tiene la versión 18.03, esta es la versión de Windows 10 de abril 2018, es una actualización de hecho. Y tiene el build 17.134.1. Determinadas versiones de Windows 10 van a permitir que ustedes puedan instalar el rol de Hyper-V. Entonces ya no es necesario un servidor. Una máquina que tenga ciertas versiones de Windows 10 ya les va a permitir habilitar el rol. ¿Y cómo se habilita? Para aquellos que me han estado preguntando, desde el panel de control, en la categoría de agregar o remover programas, y buscamos la opción para agregar o remover features de Windows. Y van a haber dos opciones. Una opción que se refiere al engine, al motor de Hyper-V y sus servicios relacionados. Y otra opción que se refiere al GUI, a la parte gráfica, de administración gráfica y los management tools. Y otra muy importante que se refiere a los módulos de PowerShell que se pueden correr junto con Hyper-V. Y de hecho, veanlo aquí. En mi caso, yo tengo instalado ya el rol del hipervisor, el engine y los servicios relacionados. Por eso ven un checkmark. Y de la otra opción solamente estoy instalando lo que es las herramientas de administración para el GUI. No estoy instalando los módulos de PowerShell. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a ver más adelante. Cuando ustedes cliquean las opciones y las checan y luego realizan el clic en aceptar, se lleva a cabo el proceso de instalación, y una vez que el proceso de instalación ha completado, Hyper-V va a abrir sin ningún problema. Lo primero que les recomendaría es que definan cuál es la ruta en la que van a quedar almacenados los discos duros. ¿Por qué? Porque este es el almacén de todos los VHD o VHDX que ustedes vayan a trabajar a nivel de Hyper-V. Es simplemente una carpeta donde los discos duros van a estar almacenados. En mi caso, yo ya tengo aquí varios VHDX, uno para CentOS, uno para Debian, uno para Manjaro, todos son distribuciones de Linux, y uno para Server 2016. Para los que me han preguntado qué diferencia hay entre VHD y VHDX, VHD es el formato de disco tradicional, es el que se maneja por ejemplo en Azure y tiene un tamaño máximo de 4 terabytes. VHDX es un formato de disco extendido, la X significa extended, y puede soportar más de 4 terabytes en un solo tamaño, una sola unidad. Entonces la diferencia es básicamente el tamaño. En Azure de momento solo estamos soportando los discos de tipo VHD para quienes me han hecho la consulta. Entonces se define la ruta de los discos y las demás opciones no son tan urgentes en este momento, pero la de los discos sí me interesa dejarlo clara porque ahí es donde van a quedar almacenados los VHD o los VHDX. Ahora, ¿puedo crear máquinas virtuales desde cero? Sí, puedo indicar, por ejemplo, si quiero descargar una imagen, por ejemplo, desde la web. Vean, por ejemplo, aquí puedo crear desde un ISO que puedo descargar directamente desde internet. Vean aquí, pero yo lo voy a cancelar porque ese no es mi objetivo en esta demo. Lo que me interesa es crear una máquina virtual a partir de un disco existente. Quiero que se produzca esto mismo que tengo aquí con esta máquina de CentOS. Esta máquina de CentOS de hecho ya está lista para que yo me conecte a ella. Si lo vemos aquí y yo logro abrir la consola, esta consola, como lo pueden ver, ya me va a permitir que llegue al prompt para que yo pueda proveer el usuario del password, pero no me voy a conectar. Lo que quiero es que ustedes vean el proceso en Hyper-V, porque
Es a partir de esto que vamos a ver la relación entre Hyper-V y Azure. Voy a crear una máquina nueva aquí para aquellos que no han podido verlo bien. Este es el host en el que tengo habilitado el rol. Sobre el nombre de host hago clic derecho y luego voy a la opción de nuevo, nueva máquina virtual. Y una vez que ya estoy conectado ahí, voy a correr el wizard. Es muy parecido a lo que corren todos los hipervisores. Si lo ven bien, VMware ESXi, ESXi corre un wizard parecido, VirtualBox corre un wizard parecido, incluso Azure corre un wizard parecido, incluso por ejemplo XenServer corre un wizard parecido. ¿Qué vamos a definir? Vamos a definir el nombre de la máquina. No voy a cambiar la ruta en la que van a quedar almacenados los discos, por ende no voy a marcar esta opción. Quiero que los discos queden juntos en esa ruta. Generación 1, generación 2. ¿A qué se refiere el tipo de generación? Se refiere si es una máquina que va a correr un sistema operativo de 32 o 64 bits. Si es una máquina, por ejemplo, que yo quiero que tenga compatibilidad con el hardware que está disponible de versiones anteriores de Hyper-V. ¿Qué significa generación 2? Por ejemplo, una máquina que de fijo va a ejecutar sistemas operativos de 64 bits, por ende va a soportar hardware más avanzado, más reciente, y va a tener tecnologías o características más avanzadas como el UEFI, que es una extensión del EFI, que en realidad es una prolongación, una extensión o un avance de la tecnología de BIOS. Para efectos de la demo lo voy a dejar en Generation 1. Memoria. Voy a asignarle 2 GB de memoria y no voy a utilizar la opción de Dynamic Memory. Esto lo vamos a ver más adelante. Aquí es donde voy a definir en el Configure Networking, cada vez que yo creo una máquina virtual en Hyper-V, debo indicar dónde se conecta el adaptador de red, con quién interfaza, con quién conecta el NIC o la tarjeta de red. Puedo establecer que en ese momento esté conectada a un default switch o que no esté conectada. Para mi caso yo la voy a dejar sin conectar porque en otro capítulo más adelante vamos a ver cómo la conecto a algo que ya existe. El disco en este momento se va a llamar MyTestVM. ¿Por qué? Porque la máquina se llama MyTestVM y va a tener la extensión VHDX. Vean que el tamaño es de 127 GB y el máximo puede ser hasta 64 terabytes. ¿Por qué? Porque es un VHDX. El VHD no va a pasar de 4 terabytes. Podría cambiar la ruta donde lo voy a almacenar, pero no lo voy a almacenar. Y aquí es donde cambian las cosas, porque yo no voy a crear esta máquina desde cero proveyendo un instalador en disco compacto o un ISO o una unidad de red que pueda mapear. Lo que quiero es crearla a partir de un disco existente. Recuerden que ya habíamos hablado de esto en Azure, que se pueden crear máquinas virtuales a partir de discos existentes. Y aquí en lugar de escoger CentOS, porque ya escogí CentOS, voy a escoger por ejemplo la opción de Debian y voy a pedir que se cree una máquina de Debian. Ese es el resumen y la máquina virtual va a empezar a crear ahí en ese momento. Ahora, como es una máquina virtual creada desde un disco ya existente, el proceso va a durar mucho menos porque ya la máquina está hecha, ya yo tengo el disco. Recuerden que la idea de tener un disco es que yo nada más prácticamente voy a crear la estructura base de la máquina, la instancia, y le voy a tachar el disco. ¿Qué debería hacer aquí? Lo primero que debo hacer es tratar de encender la máquina y luego conectarme, abrir la consola. ¿Para qué? Para que mediante la consola yo pueda ver todo lo que va sucediendo cuando la máquina está arrancando. Muy importante, no sé si lograron verlo, pero hay dos opciones al inicio. Y de las dos opciones yo necesito escoger una para poder arrancar. Y veanlo aquí, ya yo estoy en este prompt. Yo no me voy a loguear a la máquina porque más adelante les voy a explicar ciertos procesos de troubleshooting y de solución de problemas cuando las máquinas virtuales en Hyper-V no arrancan. Lo que quiero que quede claro es que una vez que tenemos una máquina en Azure, podemos tomar el disco de esa máquina en Azure y de este disco podemos tomar una muestra, por así decirlo, una copia que mediante herramientas especializadas como por ejemplo AC Copy o Storage Explorer podemos descargar a nuestra máquina y descargando el disco a nuestra máquina on-premise vamos a poder trabajar con nuestro Hyper-V. Y una vez que tenemos el Hyper-V con ese disco funcionando en una máquina sana, podemos llevar a cabo la reparación de la máquina. Por ejemplo, máquinas virtuales en Azure que dejan de arrancar después de actualizar una determinada función. Después de aplicar determinados Windows Updates, algunos servidores que corren Server 2016
y algunos incluso que corren Server 2012 no permiten otra vez que la persona se loguee por RDP. ¿Por qué? Porque muchas de esas actualizaciones rompen la funcionalidad del RDP, tapan una brecha de seguridad que afecta al RDP y por ende uno no se puede conectar. En esos casos, ustedes saben que en Azure no hay consola como la que tenemos en Hyper-V. La idea de tener un Hyper-V aquí es que yo descargue el VHD de Azure, haga las reparaciones a ese disco conectado a una máquina sana y luego vuelva a subir el disco a Azure. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, para los que me han estado preguntando por PowerShell, en el caso de PowerShell sí, la respuesta es sí. A los que me preguntaron, ¿debo tener los CMD LEDs actualizados? ¿Debo tener la última versión de PowerShell? Sí, para trabajar en Azure, ya sea a nivel de Azure PowerShell, ya sea de Cloud Shell en el portal o de su máquina on-premise, lo más recomendable es que PowerShell esté actualizado. Y actualizado significa no solo la versión de PowerShell, sino también los módulos o los CMD LEDs que corre PowerShell. Si necesitan verificar la versión de PowerShell que están ejecutando, simplemente corren el comando PS Version Table. Y el número que indica la línea PS Version 5.1 nos va a indicar 5 es el Major Release, 1 es el Minor Release, o el Major Version y Minor Version, en este caso la versión 5.1. Hay una discrepancia entre dos comandos que se ven por ahí, install-module y el otro es update-module. Install-module lo que hace es que va a descargar módulos de PowerShell desde, por así decirlo, un repositorio. Pero el update-module, que es el que me interesa por la pregunta que han estado haciéndome llegar, lo que hace es que va y busca uno o más CMD LEDs, más comandos de PowerShell desde una galería, desde un origen, por ejemplo, y los descarga a la computadora en la que estemos corriendo el comando. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que va a descargar las versiones más recientes, las versiones más nuevas. Entonces, la recomendación sería actualicen su versión de PowerShell y actualicen los módulos, los CMD LEDs. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están trabajando con Azure PowerShell y corren un comando, por ejemplo, que corre en modo ARM, en modo de Azure Resource Manager, si no están actualizados, los comandos no van a funcionar. Entonces, no van a correr, van a retornar un error o simplemente no les van a retornar nada porque no tienen el módulo actualizado. Esa es la importancia de que los módulos de PowerShell se actualicen. Básicamente, esto pone fin a lo que estamos discutiendo hoy por las preguntas que me han hecho llegar. Más adelante vamos a explicar cómo conseguir un disco de una máquina virtual que se encuentra en Azure para tenerlo desde Azure hacia nuestra máquina on-premise, descargarlo por así decirlo, o copiarlo, o incluso conseguir un snapshot para desde ese disco conectarnos a través de Hyper-V a una máquina virtual sana, llevar a cabo nuestro troubleshooting y luego, una vez sano el disco o listo el disco para funcionar, cómo lo vamos a devolver de nuevo a Azure. Pero eso lo vamos a ver en opciones más adelante. Por ahora eso sería todo. Espero verlo de nuevo en la próxima sesión y muchas gracias.